Gané la lotería, me echaron de mi casa, ahora soy la dueña del techo que alquilan sin saberlo. Nunca imaginé que volver a casa, después de haber ganado 100 millones en la lotería, dolería más que cualquier rechazo que haya vivido en mi vida. Había renunciado a mi trabajo esa mañana. No necesitaba dar explicaciones, ni cartas formales. Solo tomé mis cosas, sonreí por dentro, y me fui. Pensé que volver sería un momento de alivio. Que abrir la puerta de esa casa que construí con cada minuto robado al sueño, con cada billete sudado en trabajos miserables, sería como un abrazo cálido. En cambio, lo que escuché desde el pasillo me dejó clavada al piso, congelada, como si el universo hubiera apretado pausa justo cuando estaba por sonreír. Mamá, quiero comprar una villa. Era la voz de Zoe, la esposa de mi hermano David. Su tono chillón, caprichoso, de niña rica de mentira, se escuchaba nítido detrás de la puerta. Habla con Katy, que pague el anticipo, agregó sin una gota de vergüenza. Mi madre respondió con desdén. Acaba de terminar de pagar la hipoteca de esta casa la semana pasada. Probablemente no tenga dinero. ¿Ya lo olvidaste? Se burló Zoe. A Jim le gusta. Haz que Katy se case con él y le pedimos 1 millón para la villa. Sí. Dijeron eso. Como si yo fuera una ficha de ajedrez, una bolsa de dinero con patas. Y mi padre, como para coronar la escena de deshumanización, remató. Buena idea. Así la villa será la casa de bodas de mi nieto. Quise convencerme de que no había escuchado bien, que tal vez estaban bromeando. Pero la siguiente frase lo arruinó todo. Por cierto, papá, mamá, cuando Katy vuelva, díganle que se mude. David vendrá a vivir en su habitación. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, parada. El aire del pasillo estaba denso, cada palabra dicha al otro lado de la puerta era una puñalada distinta. Me ardían los ojos, pero me negué a llorar. No por ellos. No otra vez. Respiré hondo, me acomodé el cabello, y empujé la puerta como quien entra a su propio funeral. Y te he dicho muchas veces que seas más cuidadosa al entrar, fue lo primero que dijo Zoe, molesta. Mi hijo está durmiendo. No lo olvides de nuevo, ¿ok? No respondí. Solo la miré. Ella me devolvió una mirada llena de desprecio y luego giró hacia mis padres, guiñándoles un ojo como si hubiera hecho una hazaña. Mi padre me lanzó una pregunta sin emoción. ¿Por qué volviste tan temprano hoy? ¿No dijiste que te pagarían por horas extras? Me despidieron, dije, sin alterar la voz. Todos se quedaron en silencio. Fue David quien habló primero. ¿Qué? ¿Te despidieron? Seguro fue por Jim. Lo rechazaste y ahora él se vengó. Jim Wood, mi jefe. Ese hombre repugnante que confundía liderazgo con acoso, que me miraba como si mi cuerpo estuviera en venta. Durante años soporté sus insinuaciones, sus gritos, su manipulación. Dormía mal, se me caía el cabello, y nadie, ni una sola vez, me preguntó cómo me sentía. Cuando me animé a contarlo, mi familia me dijo que exageraba. No contesté. Me giré y caminé hacia mi habitación. Pero mi madre me detuvo con una voz seca. Y empaca tus cosas y múdate mañana. El hermano de Zoe va a vivir aquí. ¿Por qué debería dejar mi habitación para él? Pregunté. Mi voz era firme, contenida. Yo compré esta casa. No me voy a ir. Mi padre se enfureció. ¿Qué estás diciendo? Claro que tienes que mudarte. Zoe aprovechó y lanzó su puñalada. Eso es. ¿Por qué pagaste por la casa? ¿Crees que es tuya? De todas formas te vas a casar y te vas a ir. Ni lo pienses, Katy. David apareció con mi maleta en la mano, como si ya todo estuviera decidido. Y no hay nada que discutir. Ya está todo hablado. Solo te estamos avisando. Los miré a todos. A mis padres. A David. A Zoe. Gente por la que había trabajado hasta el agotamiento, por quienes había dejado de vivir mi vida, postergado mi felicidad.
Pensaba que si era lo suficientemente buena con ellos, su desprecio se transformaría en afecto. Me equivoqué. Esta casa es mía, repetí, arrastrando la maleta hacia adentro. Saqué cada prenda y la colgué en el armario. Una por una. Respirando despacio, sintiendo que algo se rompía y no iba a volver. Zoe se burló. ¿O lo ven? Se le subió a la cabeza. Ya no le importa lo que digamos. Mi padre se levantó y se lanzó a golpearme, pero esta vez no lo permití. Le tomé el brazo en el aire. Se lo apreté. Y no pudo moverse. Papá, no te alteres. Dime qué fue lo que hice mal, le dije con los ojos llenos de lágrimas, pero sin una sola lágrima cayendo. Zoe chilló. Ya esta es la casa de los Jones. Debes obedecer a tus padres. Mi madre trató de suavizar la escena con falsa compasión. Katy, solo queremos que te vayas unos días. ¿Por qué haces un drama? ¿De unos días? Me reí con amargura. Mamá, sé que ya le conseguiste trabajo a su hermano. Planean que se quede por mucho tiempo. Esta es mi casa. ¿Por qué debo cederla a extraños? ¿Extraños? Zoe se ofendió. Mi hermano es tu familia. Familia, la palabra más prostituida en ese momento. Familia no es quien lleva tu sangre. Es quien no te clava el cuchillo mientras dormís. Mis padres seguían sin devolverme las llaves de la otra casa que había comprado. Zoe se atrevió a decir que sus padres vivían ahí, como si eso justificara que me la hayan arrebatado. Y mi padre, sin un ápice de vergüenza, gritó: No pienses ni por un segundo en esas casas. No te pertenecen. Fue ahí donde sentí que ya no podía más. Me fui. No me llevé nada. Ni la ropa, ni los recuerdos. Me fui con la dignidad que me quedaba y con la certeza de que nunca más iba a tolerar ser la sombra de mí misma. Me hospedé en el mejor hotel de la ciudad. Llamé al mejor abogado. Y supe que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. Desde el ventanal del Hotel 5 Estrellas donde me refugié aquella noche, la ciudad parecía distinta. Las luces, el bullicio, el vaivén de los autos, todo se sentía ajeno, como si yo estuviera viendo el mundo desde una orilla nueva. Una donde por fin era yo la que decidía cuándo nadar y cuándo dejarme flotar. Después de mi llamada al abogado, pasé horas en silencio. No lloré. No grité. Solo me senté con una copa de vino frente a mí, observando cómo el hielo se derretía. Tal vez porque por dentro también me sentía así, descongelándome después de años de rigidez. Pensé en todo lo que había soportado. Las noches trabajando doble turno. Las veces que mis piernas temblaban de agotamiento y aún así llegaba a casa a cocinar para todos. Recordé cada vez que, de niña, llegaba de la escuela y en lugar de descansar tenía que limpiar, cuidar a David, lavar la ropa. Todo mientras él jugaba, y mamá decía que los hombres no se crían solos. Pensé en mis abuelos, los únicos que alguna vez creyeron en mí. Si no hubiera sido por ellos, ni la secundaria habría terminado. Y luego, en la universidad, como me partía en mil para mantenerme sola, 4 trabajos, noches sin dormir, los pies hinchados de tanto andar de un lugar a otro. ¿Para qué? ¿Para comprarles casas a quienes ahora me sacaban como si fuera una intrusa? Me sentí usada. Traicionada. Pero también sentí algo nuevo, poder. El abogado fue claro. Yo había hecho todos los pagos, tenía las facturas, los extractos, los comprobantes. Recuperar legalmente a ambas casas era totalmente posible. Solo era cuestión de tiempo. Y tiempo era lo que ahora me sobraba. Con la herencia de la lotería intacta, esos gloriosos 100 millones que aún me parecía una cifra irreal, me compré una villa frente al mar. Una joya arquitectónica, rodeada de palmeras, con una vista que te quitaba el aliento cada amanecer. La pagué al contado, sin pensarlo 2 veces. Porque si algo había aprendido, era que uno debe rodearse de belleza cuando ha vivido demasiado tiempo en el gris. Las mañanas empezaron a verse distintas. Me levantaba cuando el cuerpo lo pedía,
Hacía yoga con una entrenadora privada y desayunaba mirando el océano, sin ruidos, sin demandas, sin Zoe gritando por cualquier tontería. A los pocos días de mudarme, entré al grupo de propietarias de la comunidad de villas. Mujeres ricas, algunas elegantes, otras escandalosas, pero todas libres. No sé cómo lo logré, pero encajé. Tal vez porque, por primera vez, no fingía. No necesitaba esconderme tras el delantal o las ojeras. Hablábamos de ropa, de viajes, de perfumes. Temas que antes me habrían parecido frívolos, pero que ahora me servían para reconectar con un lado mío que ni sabía que existía. Ese que no había tenido tiempo para pensar en sí misma porque siempre había estado dándolo todo a los demás. Me volví cercana a algunas de ellas. Mary Lee, por ejemplo. Una empresaria divorciada que tenía más sabiduría en una frase que mi madre en toda su vida. Fue ella quien me dijo una noche, mientras bebíamos té: Katy, a veces no te das cuenta de lo hundida que estabas hasta que te sentas en la orilla. Vos no escapaste, te salvaste. Y yo asentí, en silencio. Hasta que un día, el teléfono sonó. Era mi padre. «Maldita», y gritó apenas contesté. «¿Nos demandaste?» Nos llegó el citatorio del juzgado. Los vecinos se están burlando. Su voz estaba desbordada de furia, pero también de miedo. Me quedé en silencio, escuchando como si fuera un documental sobre otra especie. Desagradecida. Si hubiera sabido que ibas a hacer esto, te habría estrangulado cuando naciste. Espetó sin el más mínimo remordimiento. Mi madre tomó el teléfono después, con su llanto de siempre. Solo discutimos un poco. ¿Por qué haces tanto escándalo? Todos creen que somos unos monstruos. Nos estás dejando en la calle, Katy. ¿Eso querés? Me reí. No pude evitarlo. ¿Escándalo? ¿De verdad eso era lo que los molestaba? ¿La apariencia? Porque maltratarme durante años, echarme de mi casa, decirme que no valía nada, eso no era un escándalo. Era familia. ¿Y no es cierto? Respondí, aún riendo. ¿O querés que les muestre los mensajes que Zoe me mandó? ¿O grabaciones? Porque si querés, los vecinos también pueden enterarse de eso. Colgué. Y mientras miraba el celular, algo en mí se cerró. Para siempre. Ya no eran mis padres. Ya no eran mi familia. Esa misma tarde, fui de compras con Mary y Van, otra amiga del grupo. Entramos a una boutique de lujo y por primera vez no miré los precios. Me probé vestidos que antes ni me habría atrevido a tocar. Ropa de seda, tacones altísimos, perfumes que parecían capturar el aroma de un nuevo yo. Y justo cuando estábamos por salir del centro comercial, la vi. A Zoe. Caminaba abrazada de un hombre que no era David. Se reían, jugueteaban, parecía una cita. Cuando me vio, palideció y soltó al tipo como si yo hubiera disparado una alarma. «Katy, ¿qué haces aquí? ¿Me estás espiando?», preguntó, intentando fingir sorpresa. «¿Y espiarte?», y le dije, con una ceja levantada. «¿Quién te crees que sos?». Mary se acercó, intrigada. «¿Quién es esta señora?». «La esposa de mi hermano», contesté sin rodeos. Mary miró al hombre. Y entonces lo reconoció. «Ven, ¿te estás viendo con una mujer casada?». Él tartamudeó. No, es solo mi empleada». Zoe mintió de inmediato. «¿Empleada?». Reí con desprecio. «No sabes ni inventar bien». Zoe me apuntó con el dedo, rabiosa. «No te atrevas a contarle a David. Si le decís algo, te arranco la lengua». Y en ese instante, como si el universo escribiera el guión de una telenovela, David apareció. Caminaba con un hombre mayor, su jefe, y al vernos se acercó con cara de alerta. «¿Qué está pasando acá?», preguntó. Zoe enmudeció. Yo me limité a mirarla. Ya había hablado demasiado. David entonces soltó su amenaza favorita. «Katy, te advierto,
Zoe está embarazada. Si nace un varón, será una bendición para la familia. No te metas más en lo que no te importa. ¿Familia? Dije con calma. Desde que me echaron, yo no formo parte de nada. David se tensó. Aunque ganes el juicio, igual vas a tener que pagar la manutención. Ahí entendí lo que más les dolía. No las casas, no el juicio, no la humillación. Les dolía perder el acceso a mí. A mi dinero. A mi esfuerzo. Porque nunca me amaron. Solo me usaban. Esas casas son mías, le dije. Y ustedes deberían ir empacando. Después de aquel encuentro en el centro comercial, algo cambió en mí. No fue enojo. Tampoco euforia. Fue claridad. Como si por fin pudiera ver a cada uno por lo que realmente era. David no era un hermano equivocado. Era un oportunista. Zoe no era solo una mujer malcriada. Era una manipuladora calculadora. Y mis padres nunca me quisieron. Solo me usaron como inversión. Como un fondo de retiro con piernas. Volví a mi villa, me serví una copa de vino blanco y abrí el correo. Mi abogado había enviado los avances del juicio. El juez ya había admitido las pruebas, escrituras, transferencias bancarias, contratos. Las casas estaban registradas a nombre de mis padres solo porque yo había querido confiar. Pero todo lo había pagado yo. Cada centavo. Cada ladrillo. Era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, seguí construyendo mi nuevo imperio silencioso. Empecé a invertir en bienes raíces. Primero, departamentos. Luego, casas más grandes. Y finalmente, pequeños locales comerciales. Siempre a nombre de mi empresa recién constituida, porque aprendí la lección. Nunca más pondría algo importante a nombre de nadie más que de mí. La sorpresa más deliciosa llegó unos meses después. Mis padres, ya sin casa y sin ayuda de David, quien ahora lidiaba con el caos que Zoe había sembrado en su vida, empezaron a buscar propiedades en alquiler. Y adivina qué. Una de las casas en las que más se interesaron, era mía. No lo sabían. Todo estaba gestionado por la inmobiliaria que contraté. Ellos, los mismos que me echaron de mi casa, ahora estaban pagando para vivir bajo un techo que yo les ofrecía. Sin saberlo, me depositaban todos los meses. Era justicia. No venganza. Justicia poética, pero justicia al fin. Hasta que un día, la inmobiliaria me llamó, querían negociar una rebaja del alquiler. Decían que estaban teniendo problemas económicos. Me reuní con el gerente y le pedí que no hiciera excepciones. Ni una. No importaba que estuvieran llorando o suplicando. El precio se mantenía. Y así fue. Mi padre intentó poner cara de anciano digno cuando fue a la oficina, pero las cámaras captaron claramente la desesperación en su mirada. Mi madre, derrotada, dijo que ya no podían sostener ese nivel de vida. Pero lo intentaban. Cada mes. Porque no sabían que era yo. Y esa era la mejor parte. No necesitaba gritar, ni enfrentarme, ni exponerlos. Solo observar. Porque el control real no necesita escándalo. Solo firmeza. En paralelo, los detectives que había contratado hicieron su trabajo con eficiencia quirúrgica. Descubrí que Zoe no solo estaba teniendo una aventura con Ben. También desviaba dinero de su cuenta con David y mantenía relaciones con otro hombre, al que incluso había ayudado a abrir una cuenta falsa usando los datos de mi hermano. Todo estaba perfectamente documentado. Fotos, audios, transferencias, correos electrónicos. Era una bomba lista para estallar. Entonces, planeé la cena. La invité a ella, a David, a mis padres. Un restaurante elegante. Iluminación tenue. Música suave. Mi vestido hablaba antes que yo, sobrio, costoso, intocable. Zoe cayó en la trampa. Pensó que iba a reconciliarme. Sabía que lo entenderías, Katy. Somos familia, dijo, casi llorando. La dejé hablar. De hecho,
La dejé actuar como si aún tuviera poder. Solo para ver cuánto podía fingir. Cuando terminó, saqué el sobre y se lo deslicé sobre la mesa. Su mano tembló al abrirlo. Vi sus ojos ir de lado a lado, buscando escapatoria. David lo tomó después. El silencio se volvió una tormenta sorda. ¿Qué es esto?, preguntó mi hermano, lívido. Es la verdad. Tu esposa, David. Tu adorada Zoe. Con Ben. Con otro hombre también. Y el dinero, bueno, ya sabes a dónde fue. Zoe balbuceó. Mis padres miraban entre desconcertados y aterrados. Y antes de que digas algo, ya se lo envié a tu jefe. Y a tus amigos. Pensé que merecían conocer el contexto completo. El silencio fue absoluto. Y ustedes, me giré hacia mis padres, recibirán la orden de desalojo esta semana. Las casas son mías. Y esta vez no voy a dejarme robar. Me levanté. Dejé la cuenta sobre la mesa. Y salí. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin culpa. Había recuperado lo que era mío. Había dejado claro que ya no era la hija obediente. Ni la hermana sacrificada. Ni la tonta de la familia. Era Katy. Y ahora, dueña de mí misma. Una semana después de la cena, mis padres recibieron la notificación formal. Tenían 30 días para desalojar las casas. Las que yo había pagado. Las que usaron para echarme como si fuera una carga. Las mismas en las que vivieron, comieron y se pavonearon durante años mientras yo me partía el lomo para mantenerlas en pie. Ahora, no tenían a dónde ir. David no les ofreció techo. Después del escándalo con Zoe y la filtración de las pruebas de infidelidad, su vida colapsó. Su jefe lo suspendió temporalmente. Los amigos que alguna vez le rieron las bromas ahora le daban la espalda. Zoe se fue con su otro amante. Su hijo, al parecer, ni siquiera era suyo. Lo perdió todo en una semana. La noticia me llegó como una ráfaga de viento cálido, dulce, inesperada, merecida. Mientras tanto, yo seguía firme, invisible en las sombras, cobrando cada mes el alquiler de las propiedades que adquirí con parte del premio. Entre ellas, una que los Jones, mis padres, escogieron como su último refugio. Fue poético. Lo firmaron sin saberlo, como todo lo que habían hecho, sin leer, sin mirar, sin preocuparse más que por sí mismos. Y ahora, cada mes, el dinero volvía a mí. La mujer que despreciaron. La hija que usaron como sirvienta. Lo supe por la inmobiliaria. Los pagos llegaban con puntualidad, a veces acompañados de notas suplicantes que pedían un pequeño descuento. Los ignoré todos. Pero cuando me pidieron una reunión para renegociar el contrato, no pude evitar asistir, desde la sala de cámaras del edificio. Los observé, más viejos, más encogidos, más gastados. La dignidad fingida que sostenían se desmoronaba entre murmullos. Vi a mi padre morderse el orgullo. A mi madre esconder las lágrimas detrás de su pañuelo. Fue una escena que en otro tiempo me habría desgarrado. Ahora solo me confirmó algo: el verdadero castigo no es el desprecio de otros, es vivir en el mundo que tú mismo creaste, sin excusas, sin salida. Y ese era su mundo ahora, uno donde ya no mandaban, donde ya no podían gritar, manipular ni humillar. Vivían en una casa alquilada que no sabían que era mía. Dependían de mí sin saberlo. Y yo, desde la comodidad de mi villa frente al mar, los tenía atrapados. No por venganza. No por odio. Por justicia. El tiempo hizo su trabajo. La humillación pública de David, el abandono de Zoe, la miseria emocional de mis padres, nada de eso fue buscado por mí. Solo acelerado por sus propias decisiones. Yo solo me retiré a tiempo. Y observé. Me convertí en una mujer que camina sin ruido, pero cuya sombra cubre todo el terreno que pisa. Que no necesita gritar para ser escuchada. Que aprendió, al final de todo, que lo más poderoso que una persona puede hacer es irse, y no volver.
Katie Jones ya no era la empleada de oficina que hacía horas extra para pagarle el aire acondicionado a su madre. Ya no era la hermana que se quedaba en casa cocinando para que su cuñada pudiera descansar. Ahora era empresaria. Propietaria. Libre. Había comprado paz. Había comprado distancia. Había comprado el derecho a no perdonar. Y no me arrepentía. Porque a veces la victoria no se mide en aplausos. Se mide en silencio. Y el mío era ensordecedor. Meses después, la ciudad parecía otra. No era que hubiese cambiado su rostro. Las mismas calles, los mismos árboles, el mismo aire contaminado y agitado de siempre. Lo que había cambiado era como yo la miraba. Caminaba con pasos tranquilos, sin cargar una mochila de miedos ni deberes. Ya no pensaba en cómo agradar a otros. Ni en justificarme. Ni en tapar las grietas que otros dejaban a su paso. Yo era dueña de mi tiempo. De mis decisiones. De mi historia. Las casas que una vez fueron escenario de mis sacrificios, ahora estaban a mi nombre. Habían sido limpiadas de esa energía gris que se arrastra como humedad por los rincones. Las alquilé a familias nuevas. Gente joven. Con ganas de empezar, no de destruir. Nadie más volvió a preguntarme ¿y tú cuándo te vas a casar? Nadie volvió a decirme que deberías compartir lo que tienes. Nadie volvió a golpear mi puerta para imponerme nada. Y entonces ocurrió algo extraño. Una tarde, mientras regresaba de un café con mis amigas de la villa, vi a David en la calle. Estaba delgado, encorvado, su barba descuidada. No llevaba traje, ni reloj caro. Solo una chaqueta vieja y una mirada perdida. Nos cruzamos. No me saludó. Yo tampoco. Pero me miró. Y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Ni rabia. Ni arrogancia. Ni desprecio. Vi vergüenza. No supe si era real. No me detuve a confirmarlo. Solo seguí caminando. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me vi distinta. No por la ropa nueva. No por el maquillaje. Por la paz. Por la ausencia de rencor. Había ganado mucho. Dinero, poder, propiedades. Pero lo que realmente me hizo libre fue aprender a no suplicar amor donde no lo hay. Mi historia no es de venganza. No es de crueldad. Es de redención. Porque a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, primero tienes que perder todo lo que pensabas que era tuyo. Y ahora lo sé, yo no era una carga. No era un error. No era una hija indeseada. Era solo una flor en el lugar equivocado. Hasta que me trasplanté. Ahora, florezco donde nadie más decide por mí. Y lo mejor de todo, es que no necesito que ellos lo vean. Mi libertad no requiere testigos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.